Tras el éxito de Dahmer, una serie de Netflix basada en hechos reales, donde nos relatan desde la perspectiva de las víctimas los acontecimientos relacionados con la vida y crímenes del famoso asesino serial Jeffrey Dahmer. Muchos han conocido los terribles actos llevados a cabo por este hombre. Entre ellos se encuentra el caso de Jamie, un joven de tan solo 14 años. Bienvenidos, soy Diseccionando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto delicados y no del agrado de cualquiera. Antes de seguir, tenéis como siempre toda la bibliografía empleada para hacer este vídeo en la descripción del mismo, y te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado sobre Jeffrey Dahmer para poneros en contexto y conocer la mente de este asesino en serie. Como ya hemos mencionado en alguna que otra ocasión, las víctimas de Jeffrey Dahmer eran hombres y adolescentes, los cuales en su gran mayoría conocía en bares de ambiente, y desde un principio intentaba atraerlos para llevarlos a su casa, y como algunos pues ya sabréis, el modus operandi de Dahmer era atraerlos mediante el dinero o el sexo, con el fin de drogarlos. Este solía meter la droga en sus bebidas cuando estos no estaban prestando atención. La finalidad de drogar a sus víctimas era que éstas perdieran la voluntad, es decir, buscaba la sumisión de la persona, abusar de ella. Dahmer quería a alguien que no mostrara resistencia a la hora de mantener relaciones. Él quería tener el control absoluto para llevar a cabo todas sus fantasías. Y aunque parezca increíble creer esto, según él, no disfrutaba matando, dado que la muerte para él era un fin para llevar a cabo su fantasía. Tras asesinarlos mantenía relaciones con los cuerpos y los desmembraba para buscar placer con sus partes. Incluso se sabe a ciencia cierta que llegó a practicar canibalismo porque le gustaba sentirlos dentro de él. Los crímenes de Jeffrey Dahmer no fueron descubiertos hasta el año 1991, cuando ya se había cobrado 17 víctimas, entre ellas la del pequeño James. Pero ¿cómo atrajo Jeffrey Dahmer a un niño de tan solo 14 años? Por aquel entonces Jamie tenía tan solo 14 años, descendiente de nativos americanos, fue descrito por sus conocidos y familia como un niño alegre, juguetón y que luchaba por tener un futuro prometedor. En palabras de su madre, mucha gente tenía una impresión equivocada de Jamie debido a su naturaleza impulsiva e inquieta. Sin embargo, estaba rodeado de una gran cantidad de amor y lo querían mucho. A día de hoy no se ha podido esclarecer cómo Jamie conoció a Dahmer, dado que hay numerosas fuentes y la gran mayoría de ellas se contradicen. Algunas mencionan que este joven se dedicaba a la prostitución y en contraposición otras que se escapó de casa días antes del asesinato debido a problemas con su padrastro, posibles abusos. Como mencionaba antes, ninguna de estas teorías se ha podido confirmar. Lo que sí sabemos con certeza es que la madre del joven dio parte de su desaparición en cuanto fue consciente de la falta de su hijo, y las autoridades estuvieron buscando al pequeño, pero esto no tendría un final feliz. De hecho, la mujer nunca llegó a saber lo que le ocurrió a su hijo, hasta que en 1991 se confirmó que había sido una de las víctimas del famoso asesino serial, Jeffrey Dahmer. Jamie conoció a Jeff en las cercanías de un bar de ambiente, un local que Dahmer solía frecuentar. De hecho, conoció a más víctimas en dicho bar. Concretamente, Jamie se encontraba en una parada de bus cercana. Fue aquí cuando Jeff vio la oportunidad de cobrarse una víctima más. Le ofreció $50 por fotografías desnudo. El joven tendría que acompañarlo a la casa de su abuela para poder cobrar el dinero en efectivo. Tras llegar a la vivienda, algunas fuentes mencionan que ambos mantuvieron relaciones sexuales, pero pronto se sumaría a la ecuación el alcohol, y con ello apareció la faceta dominante de Dahmer, el cual quiso tomar el control de la situación y del joven. Para ello, lo drogó, y finalmente acabaría por estrangularlo hasta la muerte, manteniendo su cuerpo durante una semana en su sótano, dado que sabía que su abuela ahí no lo vería. Los restos de Jamie jamás aparecieron, dado que usó la misma técnica que con Steve. Desmembró el cuerpo y separó la carne del hueso con ácido, para posteriormente machacar los huesos con un mazo. Tras su detención, ni el propio Dahmer recordaba el nombre de Jamie ni su rostro, simplemente recordaba una cicatriz que tenía una de sus víctimas. Fue así como finalmente se le reconoció y pudo confirmarse que efectivamente murió a manos de Jeffrey Dahmer. Y hasta aquí nuestro vídeo de esta semana. Si te ha parecido un vídeo interesante, no olvides dar like y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos la semana que viene.